Juan el Bautista dijo en Juan 1:23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cuál es la relación del nacimiento de Yeshua y el nacimiento de Juan el Bautista? Hoy tendremos la respuesta en este programa. Te invitamos a tener tu Biblia en la mano y juntos aprender. Liliana, bienvenida una vez más a las raíces hebreas de nuestra fe cristiana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Padre. Un saludo muy cariñoso para todos. Hoy continuamos con un tema muy interesante. Bien, seguimos. Liliana, ¿cuál es la relación del nacimiento de Yeshua y el nacimiento de Juan el Bautista? Bueno, como vimos en el programa anterior, hay dos textos completamente relacionados, íntimamente relacionados, y que al estudiarlos unidos nos llevan a nosotros a una comprensión muy linda de algo que no teníamos nosotros en nuestro conocimiento, que era la restauración de Israel. El texto, yo les decía que el texto que anunciaba el nacimiento de Juan el Bautista es Isaías 40. Así que vamos leyendo un poco Isaías 40 y pongan atención pensando en el nacimiento de Yeshua. Dice, consolaos, pueblo mío, consolaos, dice vuestro Dios. ¿Por qué consolaos? Porque recuerden que hasta ese momento el nuevo pacto no se ha sellado. El pacto antiguo está roto por el pecado de Israel. Entonces, ese consuelo que le da el Padre al pueblo está muy claro en el verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Entonces, fíjese, aquí el consuelo es por el pecado, ya es como empezando a anunciar ese nuevo pacto. ¿Qué anuncia primero? La presencia de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. ¿De qué nos habla? Nos está hablando a nosotros que tiene que haber cambios en nuestra vida. Tenemos que sacar el pecado, tenemos que levantarnos digamos que más en oración, más en obras, cosas así que nos hacen a nosotros un cambio de acuerdo a la voluntad del Padre. Y dice, y que todo lo áspero se allane, y dice el verso 5, y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Quién es la gloria del Padre? ¿Quién es la gloria del Padre? Es Yeshua. El Yeshua mismo nos dijo, Padre, yo te doy gracias por aquella gloria que tuve contigo aún desde antes de que el mundo fuese. La gloria de Yahweh es Yeshua. Entonces, solo en estos primeros 5 versos de Isaías 40, nosotros ya vamos viendo la relación entre Juan el Bautista y Yeshua. Cuando Juan el Bautista salga al desierto a proclamar el camino, a hablar de arrepentimiento, a decirle a Jerusalén que ya se acabó el tiempo del pecado y que ahora el Eterno nos ha perdonado y nos va a dar un nuevo pacto a través de ¿quién? De la gloria de Yahweh. Y dice, y toda carne lo verá. Por eso toda carne vio a Yeshua y que Yeshua es la gloria del Eterno. Entonces se nos sigue diciendo Isaías 40, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces sigue la instrucción, o sea,
con todo. Nosotros somos como hierba del campo, pero el Padre dice, pero la palabra permanece para siempre. Entonces dice, súbete al monte, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, dile a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Si estamos diciendo que es Juan el Bautista y que la voz que clama en el desierto y que la gloria de nuestro Dios es Yeshua, como él mismo lo dijo, ¿qué es lo que le está diciendo acá a la casa de Judá? Fíjense que le está hablando a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. O sea, Yeshua o Jesús, como muchos lo han conocido, es Dios, sin duda alguna. Es Dios mismo. ¿Por qué no? Porque nos dice en el verso 10, he aquí que Yahweh el Señor, que el Dios Todopoderoso vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Quién era el que iba a venir? El Eterno mismo, Yahweh mismo, nuestro Padre, iba a venir. Dice, Yahweh el Señor vendrá con poder. ¿Y quién es el que señorea? ¿Quién es el que aparece, digamos, físicamente? Yeshua, que es su brazo. Él es el brazo de Yahweh. Aquí nosotros vamos entendiendo mucho acerca de la identidad de Yeshua, porque ya recuerden que el mismo Pablo dijo que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Nosotros tenemos un Dios que es espíritu, nadie le puede ver ni nadie puede estar en su presencia, pero él envió a Yeshua su palabra, su imagen visible, y viene con poder a señorear. Fíjese, vimos en esa cita tan interesante que nos confirma a nosotros que es el mismo Dios el que vendrá en Isaías 35:3. Lo vimos en el programa pasado cuando decíamos fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas, decida a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. ¿Quién hizo todo esto? Eso lo hizo Yeshua. Eso lo hizo Yeshua. Por eso nosotros sabemos que Yeshua es el mismo Dios nuestro viniendo en carne, viniendo a salvarnos, a abrir los ojos de los ciegos, a abrir los oídos de los sordos. Recordemos que también él viene como el pastor que sigue anunciando Isaías 40:11. Dice que como pastor apacentará el rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto lo confirmamos con Yeshua también, cuando nos dijo que Él es el buen pastor y que nosotros, las ovejas, conocemos al pastor también. Él viene a reconocernos. Ahora, Isaías 40, ¿de qué sigue hablando? Ya está anunciando que la gloria del Eterno va a venir, que la gloria del Padre va a venir, que el buen pastor va a venir, que sigue anunciando el poder de Yahweh. En el poder de Yahweh, Él nos sigue diciendo el texto, nos sigue mostrando el poder infinito que tiene Él. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O quién le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae en un cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que él puede hacer desaparecer las islas como polvo. ¿A qué haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? ¿Por qué está diciendo todo esto? Porque el nacimiento de Yeshua va a ser un nacimiento sobrenatural, diferente, por encima de todas las leyes físicas. Entonces él nos sigue recordando cuál es el poder que el Eterno tiene. Y sigue diciendo, más adelante, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como tienda para morar, convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Es decir, él tiene todo, absolutamente todo el poder.
Así que cuando continuamos, y yo los animo a todos los que estén viendo esto, que se lean después despacio, con mucha atención, Isaías 40, pensando en ese nacimiento de Yeshua en este tiempo. Entonces le sigue diciendo el texto: levantad en alto vuestros ojos, miren quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta el ejército. ¿Por qué dice Jacob y hablas Israel? Dices que mi camino está escondido de Yahweh y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido que el Dios eterno es Yahweh, el que no desfallece, no se fatiga con cansancio? Él da y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él le da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero pongan atención a esto: los que esperan a Yahweh. Muchas veces, y aún cuando lo cantamos, decimos los que esperan en Yahweh. No en los que esperan. Busquen en sus Biblias y verá que dice los que esperan a Yahweh. ¿Por qué? Porque no, él está anunciando que el Eterno viene en la forma de un hombre, envía su palabra en la forma de un hombre. Pero los que esperan a Yahweh, a Yud-Heh-Vav-Hei, al Eterno, dice: tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a Yud-Heh-Vav-Hei, los que creemos que Yeshua vino, y Yeshua es la imagen visible de Yud-Heh-Vav-Hei. Bien, bien, dice la profecía en Isaías 7:14 que Dios iba a dar una señal. ¿Qué fue lo que se hizo para anunciar este nacimiento? Exactamente, el hecho de que en Isaías 40 nos recuerda el poder del Eterno es precisamente porque nos va a anunciar algo que, como les dije hace un momento, es sobrenatural, no es algo físico. Yo sé que hay muchas personas hoy que están diciendo que nada puede trascender de lo puramente físico, y entonces se tratan a Yeshua o a Jesús como si fuera un hombre común, como un hijo de José y de Miriam. Pero eso es absolutamente falso, porque es que en la escritura lo que el Padre nos anunció a través de Isaías 40, a través de esa aparición de Juan el Bautista y de Yeshua al mismo tiempo, era que el poder de Dios nosotros no lo podíamos olvidar. Entonces, cuando nos habla de una señal en Isaías 7:14, que nos está hablando de la señal de un nacimiento virginal, ese es un tema que requiere de un contexto, porque hoy también, hoy que estamos en tiempos de apostasía, que estamos viendo por la internet una cantidad de personas tratando de destruir la fe y la palabra del Eterno, encontramos muchas personas negando que el nacimiento hubiera sido virginal, como nos dice a nosotros la misma palabra, y que hubiera sido una señal del Eterno. Así que miremos un poquito el contexto de esa señal de Isaías. Para entender el texto de Isaías y todas las profecías de él, tenemos que relacionarlas con algo que el Eterno hizo con el profeta, que fue darle los dos nombres de los hijos de Isaías. Esto nosotros sabemos que ya en muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de los nombres. El Eterno le dio a Isaías la historia, el anticipo profético de la historia de Israel a través de los dos hijos. Y en este caso, muy específicamente para el nacimiento de Yeshua. Los dos hijos de Isaías se llamaban Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura. Y el otro, Sear Hasub, que significa un remanente volverá. ¿Quién era el rey en aquel tiempo de Isaías cuando fue anunciado que la Virgen daría a luz? El rey era Acaz. Si ustedes quieren saber quién era el rey Acaz realmente, ustedes pueden ir a leer Segunda de Crónicas 28:1. En Segunda de Crónicas nos cuenta quién era el rey Acaz. Dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y reinó 16 años.
pero no hizo lo recto delante del Padre. Era un rey que cometió toda clase de pecados. Ustedes los pueden ver en este libro de Crónicas. Quemó incienso en el valle de Hinnom, hizo pasar a los niños por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones. El Eterno lo entregó en las manos de los sirios, los que lo derrotaron. Él fue entregado. Él fue un hombre que cometió toda clase de pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza todo un conflicto alrededor de las dos casas de Israel. Empieza todo un conflicto a consecuencia de ese pecado. Ahí es cuando nosotros llegamos al capítulo de Isaías 7 y nos encontramos con un contexto. Vamos a ver dos partes muy importantes. La primera, en Isaías 7:3, dice: entonces dijo el Eterno a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, el remanente volverá, el hijo, y vayan hasta el extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Bueno, voy a ponerlo en otras palabras porque no tenemos el tiempo de explicar todo el contexto. El Eterno le está diciendo a Isaías que vaya a donde Acaz, que ya sabemos que era un rey muy malo, que había cometido toda clase de pecado, y que se fuera con el hijo que se llama el remanente volverá. Si nosotros sabemos que Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues esto ya empezamos a ver que tiene mucho sentido. Ahora, pero le dice que vaya donde, dice al extremo del acueducto del estanque de arriba. En hebreo nosotros encontramos exactamente la fuente de Gijón. La fuente de Gijón es la fuente de agua viva de Jerusalén, lo que también tiene mucho sentido. No le dijo que lo encontrara en cualquier sitio, sino en la fuente de agua viva, que era la fuente de Gijón. Esa era la fuente que abastecía de agua a Jerusalén. Y es también la que abastece de agua a la piscina de Siloé. Y recuerden que Siloé significa el enviado. Yeshua es el enviado. Gijón es la fuente principal. Gijón es la fuente principal. Es el agua de vida. Entonces, todo nos está a nosotros anunciando un contexto hermoso de este anuncio profético. El agua de vida salía de la fuente de Gijón, salía de debajo de donde más estaba en el monte del templo, en el monte Ofel. O sea que esas son las aguas vivas que salían de debajo del trono mismo del Eterno. Ahora, el agua de la fuente de Gijón nace en la fuente que se llama la fuente de la Virgen. Entonces vamos uniendo con esa profecía. Yo espero que lo esté presentando de una manera sencilla de entender. Él le dice a Isaías: encuentre a Acaz, que es tan malo, encuéntrelo en la fuente de Gijón, en esa fuente de agua viva que nace en la fuente de la Virgen y que recorre hasta Siloé, que es el enviado. Allí vas a tener un diálogo con Acaz. Entonces, si resumimos hasta este momento, porque quiero que entendamos este contexto que es muy importante. Gijón significa útero o fuente de agua viva. Siloé, el enviado, nace en la fuente de la Virgen. Ese es para ir desde la fuente de la Virgen hasta Siloé hay un encuentro de dos túneles que tuvieron que construir, como el encuentro de las dos casas de Israel. ¿Y con quién va Isaías? Con el hijo que se llama un remanente volverá. Entonces nosotros seguimos leyendo si seguimos leyendo todo el texto, nosotros vamos a encontrar con que están en un fuerte problema de guerra. Está entre Damasco, entre Resín, con Efraín, una unión allí de varios pueblos. Es que en realidad por el tiempo no puedo entrar, pero nosotros encontramos todo este problema caminando en este momento. Entonces el Eterno le habla a Acaz a través de Isaías diciéndole: Acaz, pide una señal de Yahweh tu Elohim, demandándola sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto.
una señal de que ese problema se iba a acabar, de todo ese enfrentamiento entre Israel se iba a acabar. Entonces le dice, Acaz, pida una señal. Entonces Acaz respondió, yo no pediré ni tentaré a Yahweh. Entonces le dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y dice el verso 14, ese verso que tanto conocemos. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es hermoso porque si cuando nosotros conocíamos este verso fuera del contexto, pero cuando ahora lo vemos dentro del contexto, en otras palabras el Eterno le está diciendo a Acaz, el problema de la división de Israel, de las guerras, de todo, el que se va a acabar a través de una señal que va a dar el mismo Dios, porque acá no quiso no quiso pedir la señal. Le dijo, las señales, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros, Yahweh con nosotros. ¿Recuerdan? Lo mismo de Isaías 40. ¿Quién vendrá a reinar? Yahweh con nosotros. Todo esto es exactamente el perfecto, coordinado perfecto, porque nosotros tenemos un Dios perfecto. La señal es muy interesante porque la palabra señal en hebreo es la palabra Aleph-Tab. ¿Y quiénes sabemos quién es Aleph-Tab? Aleph-Tab es Yahweh, Aleph-Tab es Yeshua. Yeshua también dijo que era el Aleph-Tab. La Virgen, la Virgen, que es la palabra alma, y Emmanuel, que significa Yahweh con nosotros. Entonces, el resumen de todo esto era como decirle a Acaz, no se preocupe que la alianza entre esos grupos no dará resultado. Las dos casas se van a reunir de nuevo, pero el que la va a reunir es el Hijo, es Yahweh con nosotros, es Yahweh mismo el que hará esa reunión final de Israel. Entonces, fíjate, cuando nosotros nos vamos inclusive hasta el mismo final, nosotros entendemos que todo lo que se ha cumplido de Yeshua y lo que se va a cumplir en el futuro es literalmente, ha sido literalmente profetizado. En Ezequiel 34:11 nosotros encontramos una confirmación a través de otro profeta que es Ezequiel. Dice, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo. ¿Y qué dijo Yeshua? En Mateo 15:24, yo respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo perfecto, todo cumplido, todo absolutamente claro. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es Yahweh que vino a buscarnos, porque él dijo, yo mismo iré, así como había sido anunciado. Entonces de ahí ya nosotros, ¿cómo podemos unir al texto que nos ocupa en general? ¿Cómo nosotros podemos unir esa señal con lo que estaba ocurriendo ya en el tiempo del nacimiento, en el tiempo del cumplimiento? Lo podemos resumir en que se cumplía palabra por palabra, profecía por profecía. Salió primero Juan el Bautista, viene el anuncio de Yeshua, pero todo en su debido momento, en el debido sitio, en el debido orden. Así que de aquí en adelante vamos a seguir estudiando todo ese nacimiento de Yeshua, pero un solo dato muy interesante. Si nosotros vimos que podemos establecer los nacimientos de Juan el Bautista en Pesach y el nacimiento de Yeshua en Sukkot o tabernáculos, nosotros podemos establecer un principio muy hermoso. ¿Cuándo fue la concepción de Yeshua? ¿Cuándo fue el anuncio del ángel? Fue en el mes de Kislev, en el mes en que se celebra Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Y qué dijo Yeshua? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Así que
todo absolutamente perfecto. Excelente. Bien, Liliana, en el próximo programa continuaremos estudiando los eventos que sucedieron a José y a María. Danos un pequeño avance. Uy, tenemos cosas muy hermosas tenemos que ver más hechos proféticos, tenemos que ver el anuncio del ángel, tenemos que ver el viaje hasta Belén, la causa del viaje hasta Belén y algo que es muy hermoso, que es el anuncio de los pastores. Muchas cosas tenemos en adelante, así que los esperamos con mucho ánimo y con muchas ganas de seguir profundizando en ese milagro que nos llena a nosotros el corazón y la vida, porque realmente el dador de la vida es Yeshua. Muchas gracias, Liliana. Shalom, shalom. Bueno, para todos, muchas bendiciones del Padre y los esperamos en el próximo programa. Los esperamos con mucho amor. Te invito a no perderte ningún programa de esta serie tan interesante, La profecía del nacimiento de Yeshua. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.